Bienvenido a un episodio más de Recibiendo su Palabra. En Génesis, en el capítulo 2, Dios declara todo el bien que le correspondía al ser humano hacer. Durante este episodio vamos a comprender en qué consiste o en qué consistió aquella primera desobediencia, aquel primer pecado del ser humano. Comprendiendo este pecado, comprendiendo esta desobediencia a la palabra de Dios, comprenderemos hoy en qué consiste el pecado y si hay solución de parte de Dios para erradicarlo de este planeta y de todo el universo. Así que en Génesis capítulo 2 leemos que Dios determinó el bien del ser humano. La Biblia dice que había hecho nacer Dios todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Y aquí debemos hacer un paréntesis bien importante. El único que en Génesis hasta el momento se reserva la capacidad de llamar bueno a algo es Dios, es el Creador. Dios, el Creador, es el único que hasta el momento se reserva la autoridad de llamar a algo bueno. En Génesis entonces Dios crea al hombre y hace nacer todo árbol delicioso a la vista y planta un huerto, un jardín. La palabra hebrea es Gan Edén, un huerto en el Edén. Los traductores del Antiguo Testamento del hebreo al griego tradujeron en este sentido la palabra hebrea Gan, jardín, por paradisos. En otras palabras, fue un paraíso, que quiere decir originalmente un jardín, lo que Dios hizo para el ser humano. Y nada hacía falta. Todo lo que el ser humano necesitaba para tener placenteramente deleite en el jardín del Edén le fue provisto por Dios. Y finalmente Dios dijo al ser humano: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Te das cuenta? El bien y el mal está determinado por lo que Dios dice. El bien del hombre es hacer y comer de lo que Dios dice, y su mal está en hacer lo que Dios ha prohibido. Pero si el hombre no se conforma con esta definición de mal, ese árbol prohibido se llama conocimiento del bien y del mal. Porque si el hombre desea hacerse independiente moralmente de Dios, puede comer de ese árbol. Y es allí a donde la serpiente lo va a tentar. La serpiente va a decir: ¿con que Dios dijo no comáis de todo árbol del huerto? No, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, seréis como Dios. Lo que la serpiente está vendiendo al ser humano es la mentira de creer que si puede elegir su bien y su mal independientemente de Dios, entonces llegará a ser como Dios. Es la idea de la falsa libertad. Lo que el hombre ahora va a hacer es, haciéndole caso a la serpiente, se convertirá en un agente moral que se ha independizado en desobediencia de su Creador. Por esa razón, el pecado en la Biblia siempre será determinado por una decisión, por aquella elección o por aquel acto, movimiento de la voluntad que se separa de la palabra de Dios y elige el criterio propio. El pecado en la Biblia es y siempre será la decisión abierta y consciente de transgredir la palabra de Dios. Cuando el ser humano entonces transgrede la palabra de Dios, cuando el ser humano decide no obedecer lo que Dios ha dicho, se hace en ese momento un pecador habiendo oído la sugerencia de la serpiente.
Lo que ahora va a pasar entonces es que el pecado no solamente tendrá como consecuencia aquella promesa que Dios dijo. Dios prometió que el día que se comiera de ese árbol, ese día ciertamente morirían. La consecuencia del pecado no solamente será entonces que el hombre debe morir y debe morir legalmente, de acuerdo con la justicia de Dios, pero el pecado tendrá una consecuencia aún más profunda. Y es que el pecado, de acuerdo al relato de Génesis, va a causar que el hombre sea expulsado del jardín de Dios. Adán y Eva pudieron clamar, pudieron prometer obediencia, pero la obediencia es algo que después del pecado el hombre, por sus propios esfuerzos, no puede ofrecer a Dios. Ahora mira, ¿cuál era la condición para que el hombre comiera de aquel árbol de la vida que siempre alargaría para siempre su vida? ¿Cuál era la condición? La perfecta obediencia a la palabra de Dios, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿cuál crees tú que será la condición sobre la cual Dios acepte nuevamente al ser humano en aquel jardín, en aquel paraíso de Dios, en donde el árbol de la vida se le devolverá al alcance del ser humano? ¿Cuál será? Dios no puede rebajar la condición. Dios no puede hoy pedir menos de perfecta obediencia como lo fue al principio. De esta manera, el plan de Dios necesariamente debe significar una divina intervención que pueda traer solución al problema del pecado, esto es, perdonar el pecado del hombre, y número 2, traer solución al problema de la incapacidad del hombre para obedecer. La naturaleza humana después del pecado se ha depravado. A la naturaleza humana se le hace imposible obedecer. Por eso el apóstol declara en Romanos que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Pero el no sujetarse a la ley de Dios, esa incapacidad de obedecer la ley de Dios o de obedecer la palabra de Dios, no es en sí pecado. La naturaleza humana no es pecado hasta el punto en que la voluntad decida conscientemente transgredir la palabra, la ley de Dios. Allí se convierte en pecado. Por tanto, el plan de Dios tratará necesariamente de perdonar el pecado del hombre, pero al mismo tiempo de darle al hombre poder para volver a obedecer a Dios, de tal manera que cuando al hombre se le reciba en el paraíso perdido, en aquel jardín que traerá al árbol de la vida nuevamente a su alcance, Dios pueda introducir al reino de los cielos ya no seres humanos que quieran o que se les haga fácil pecar. No. Dios llevará al reino de los cielos seres humanos que hayan podido recibir el poder de Dios para vencer el pecado y así llegar al reino de los cielos a la eterna seguridad de la armonía de Dios. Su plan, el plan de Dios contigo, requiere que Dios perdone nuestro pecado y nos dé el poder de volver a obedecerle, porque solo en la obediencia se encuentra la eterna seguridad de toda la creación de Dios. ¡Oh, qué plan tan hermoso! Por esa razón, que Dios te bendiga hoy recibiendo su palabra.